Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Puede considerar Dios algo que el mundo no considera? ¿Puede considerar el Señor a una persona que no cumpla con los requisitos, con las normas que rigen al mundo? ¿Puede Dios escoger lo vil y desechado? Quédate conmigo y descubre qué dice la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Fundamentum. En esta ocasión vamos a estar hablando de los improbables de Dios. Cómo Dios escoge lo que no es y lo hace que sea. Vamos a la Escritura, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28. Y vamos a estar leyendo. La Escritura dice de esta manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La palabra nos asegura que Dios primero avergüenza a los sabios, avergüenza a los fuertes y anula las cosas que los hombres tienen por importantes. A los ojos del mundo hay muchas personas, hay muchas cosas que son insignificantes, que no valen nada. Es como si existiesen, pero nada más. El mundo solo tiene en cuenta a los sabios, a los poderosos, a los que tienen la capacidad adquisitiva, a aquellos que se ven bien, a aquellos que tienen una posición en la sociedad. Pero Dios anula todos estos criterios para su propósito. Remueve por completo todos los criterios transitorios, todo lo que es transitorio, todo lo que no sirve, para Él no sirve, Él lo remueve para hacer espacio a normas eternas. No normas de este mundo, sino normas eternas, normas espirituales, para que consideren y para que concuerden con el orden de Cristo. Es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Por eso es que muchas veces las situaciones o las cosas que Dios habla o lo que se revela en la palabra, el mundo no lo acepta, porque no encajan, no están a la par con lo que ellos piensan. Así que Dios elige lo que es insignificante, despreciado, invalidando las cosas que el mundo considera que son significativas. Como el mismo Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 4, verso 17, que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran, como si ya fueran. Y hay algunos ejemplos en la palabra que nos demuestran cómo Dios opera. Cuán maravilloso es el Dios Todopoderoso, que no opera conforme al mundo, que no opera de acuerdo a las normas ni a las reglas o a las visiones que tiene el mundo. Estamos hablando de normas eternas, estamos hablando de un propósito divino en el cual Él se vale y utiliza todos los medios que Él entiende necesarios para mover su propósito. Y es interesante cómo Dios desde el principio escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Dónde tenemos el primer ejemplo maravilloso de esto? En el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Escucha bien cómo dice la palabra acerca de Israel, por qué Dios los escogió. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 7 nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha elegido Jehová y os ha escogido. O sea, no porque Israel fuera el pueblo más fuerte, el pueblo con más influencia, el pueblo con más poder, no. Dice la Escritura, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios había escogido un pueblo que no era pueblo. Había escogido un pueblo, una nación que eran nómadas. Iban errantes por la tierra. A esas personas Dios le había dado una promesa, había hecho pacto con ellos, pero no había sido la selección de ese pueblo influenciada por el poder que hubieran tenido, por las cosas que tenían, por riquezas,
por su capacidad, por su influencia en la época. No. El mismo Dios dice que eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos, concordando con la lectura inicial de que Dios escoge lo que el mundo no considera para avergonzar a los sabios. Como un pueblo tan pequeño, un pueblo que era agricultores, que eran ganaderos, por decirlo de esa manera, que operaban a nivel de animales. Esa era su manera de proceder. No eran guerreros, no eran sabios, no tenían un linaje, no eran un imperio, pero a ellos los escogió el Señor. Qué maravilloso que Dios escoge lo que el mundo no considera. Y lo sigue haciendo hoy. Sigue Dios escogiendo aquello que no considera. Aquellos que aparentemente no tienen las cualificaciones para hacer. Pero Dios hace que los que a Él se allegan, los hace cualificar. Él los cualifica y los califica y los envía. Y sigue usando Dios. Seguimos escuchando lo que nos dice la Escritura. No solamente con el pueblo de Israel, sino que muchos individuos a través de la narrativa de la redención. Podemos ver a uno famoso, al rey David, a David. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que el Señor se iba a hacer de nuevo un nuevo rey. Ya había desechado a Saúl porque había pecado y había desobedecido la palabra del Señor. Y aquí está el profeta Samuel en una encomienda del Señor para hacerse de rey. Llega a la casa de Isaí, donde el Dios lo había enviado, y lo primero que se encuentra es este joven alto, fornido, grande, y Samuel creía que ese era el rey que el padre había seleccionado. Pero el Señor le dice lo siguiente, escuche bien. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos dice la palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Samuel entendió que aquel muchacho que tenía las dimensiones, que tenía la estatura, que tenía la apariencia, era el hombre que el Señor había escogido para rey, pero se equivocó. Dios no estaba mirando su apariencia externa, sus capacidades externas. Él miraba el corazón. Entonces Samuel comenzó a mirar a cada uno de los hijos de Isaí, pero ninguno era. Y la pregunta le dice Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Samuel le pregunta. Esto se encuentra en esta carta, en este libro, primera de Samuel 16, 12, 11 y 12. Capítulo 16, 11 y 12. Y él le respondió: queda uno menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Era el hijo menor y estaba encargado del pastoreo de las ovejas. El que menos podía haberse considerado según la estadística y la noción lógica de la gente era el que Dios había escogido. Porque Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen que se lo saben todo. Para avergonzar a aquellos que creen, que entienden, conocen y saben articular las cosas y son sabios en su propio entendimiento. Dios escoge lo vil y lo menospreciado y es lo que Él utiliza para su gloria, para su propósito. Aquí tenemos un niño, un jovencito, pastor de ovejas, el menor, el menos considerado. Ahí estaba él. Ese era al cual Dios había elegido y había señalado para rey. Qué glorioso el Señor. ¿Qué más tenemos en la Escritura acerca de personas que el Señor escoge? Las mujeres. Sí, el Señor en medio de su ministerio honró y validó a la mujer. Escucha bien lo que dice la Escritura. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, 1 y 3.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que servían al Señor y le servían con sus bienes. La mujer estaba integrada en el ministerio del Señor. Estas mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Eran las que sostenían el ministerio con sus bienes. Había mujeres que tenían capacidad financiera para ejercerla, para mantener el ministerio de Jesús. Así que aquello que para la época no era valorado, no tenía un standing social, la mujer era valorada por el maestro. Lo vil y menospreciado, lo que no tenía quizás el valor que debía tener, Cristo las levantaba, Cristo las consideraba y eran útiles en el ministerio del Señor. Tal fue el grado que luego de que a Jesús lo arrestan, todos los discípulos se dispersaron. ¿Y saben quiénes eran las que estaban a los pies de la cruz? Escuche bien. Evangelio de Juan 19:25. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Las mujeres estaban a los pies de Cristo ahí en medio de su sufrimiento, en medio de su agonía, en medio de su dolor. Ahí estaban estas mujeres, consolando de alguna manera al Señor. No se dispersaron, no salieron a correr, se mantuvieron firmes y valientes. Lo que el mundo despreciaba, lo que era vil y menospreciado, estaba allí dando la cara, enfrentando la multitud que injuriaba al Señor. Ahí estaban estas mujeres frente a la cruz. Qué bueno es el Señor, porque el Señor levanta, el Señor escoge, el Señor señala. El criterio del mundo a Él no le interesa. El criterio humano no es relevante para las cosas eternas que el Señor hace. En el propósito de Dios están incluidos todos aquellos que Él ha predeterminado, a los cuales Él utiliza para su gloria. A lo débil Dios lo utiliza para revelar su poder, para mostrar su poder. Y qué interesante que las que fueron las primeros testigos, las que testificaron, las que dieron voz de la resurrección de Cristo, las primeras que vieron la piedra removida, fueron las mujeres. Qué hermoso, amado. Lucas 24:10 nos dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron en el primer día de la semana a la tumba, a preparar el cuerpo, a ver el cuerpo, y encontraron la piedra removida y tuvieron aquel diálogo con los varones vestidos de blanco, los cuales le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y ellas fueron portavoces a los discípulos. Cristo resucitó, porque lo vil y menospreciado los escoge Dios para avergonzar a los humildes, para avergonzar a los sabios. Utiliza a los humildes para destruir la sabiduría del mundo. Tenemos otro personaje de importancia en el Evangelio y en la maravillosa estrategia de Dios para el plan de redención. A un hombre, un perseguidor, un asolador de la iglesia, que tenía el poder para perseguir la iglesia, para echar gente a la cárcel. Inclusive la palabra dice que en el martirio de Esteban, este joven estaba dentro de los que estaban en la multitud. Me refiero a Pablo. Mire lo que dice la Escritura. Luego de que él tiene la visión del Señor, que el Señor se le revela camino a Damasco,
Está este hombre orando, luego de que pierde la visión, está orando, está clamando, y el Señor se le revela a otro varón llamado Ananías. Escuche lo que la Escritura dice, Hechos 9, 13 y 15. Entonces Ananías respondió al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese hombre que asolaba, ese perseguidor, ese enemigo de la cruz, ese enemigo de Cristo, cuando el Señor se le revela, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Era instrumento escogido de Dios para que fuera a los gentiles, delante de reyes y delante del pueblo de Israel. Oh, ciertamente el otro varón, Ananías, consideraba que no era capaz, que no tenía las credenciales, que no tenía la capacidad de hacerlo porque era un asolador, pero Dios lo había escogido y había determinado por su voluntad soberana que ese hombre iba a ser instrumento para llevar el evangelio a gentiles, delante de los reyes y también delante del pueblo de Israel. Lo que Dios escoge nunca va a cumplir con las cualidades que el mundo exige. Lo que Dios señala nunca va a cumplir con las estipulaciones de los sabios de la época, nunca va a cumplir con los estándares de la sociedad, nunca va a cumplir con los estándares de un gobierno, porque Dios hace como Él ha determinado hacer, y los estándares eternos nunca van a ser los estándares terrenales. ¡Qué glorioso! Porque el Señor me miró a mí, lo vil y no menospreciado, y me levantó para llevar gloria a su nombre. Dios escoge lo que no es considerado por nada. Quizás tú estás pensando que nadie te considera. Quizás tienes en tu mente ese pensamiento de que no sirves para nada, de que eres vil, de que eres menospreciado. No, para el Señor tú eres importante. Tú eres importante para su propósito. Él te coge del lodo cenagoso, te limpia, te levanta, te restituye, te pone vestido nuevo, te pone sandalias nuevas y te pone un anillo nuevo. El Señor escoge y redarguye y regenera lo que es vil y lo hace apto para su gloria. La Biblia dice que para el Señor nada es imposible. No importa las circunstancias que te rodean, Dios puede hacer de que esa vileza o ese momento vil que estás viviendo o lo menospreciado que te sientas, en el Señor vas a ser apreciado y aceptado por Él. El reconocimiento total de nuestra necesidad del Señor es importante para cumplir su propósito y que su gloria se refleje en nuestra vida y poder ser instrumentos para su plan eterno. El mundo te puede decir que no. La gente puede decir que no eres capaz y que no tienes las credenciales para hacerlo. Pero el Señor es el que escoge y es el que dice: yo no miro la apariencia externa, yo miro el corazón. Yo sé lo que la persona puede dar. Él sabe lo que la persona puede hacer. Él sabe porque Él lo conoce todo y Él lo estipula todo. Así que la improbabilidad que puedas tener o lo improbable que pueda ser que tú seas un siervo, un pastor, un evangelista, un instrumento en sus manos para su gloria, es improbable para el mundo, pero para Dios es posible restituirte, levantarte y de la improbabilidad hacer un instrumento para su gloria. Sí, somos vasos de barro, pero que en estos vasos de barro está escondido el tesoro más hermoso y más maravilloso, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que no menosprecies la capacidad que el Señor te da. No menosprecies la oportunidad que te da el Señor de ser vaso útil para su gloria.
Ejemplos miles en la Escritura de personas que no daban el grado según la sociedad, pero lo dieron todo por el Señor. Y dieron hasta su vida para glorificar al Señor. Pablo dio su vida por el Señor. Pedro dio su vida por el Señor. Aún negando al Señor, dio su vida por el Señor. Tomás, el que tuvo incredulidad, si no hubiera tenido la experiencia de haber puesto sus dedos en las llagas del Señor, él dio su vida por el Señor también. Así que todas estas improbabilidades, todo esto que pudiera ser contrario a lo que la gente interpreta y entiende, Dios se glorifica. Dios utiliza lo que no sirve y lo hace vasos de honra para su gloria. Así que adelante, sigue, porque si estás en el Señor, tú estás destruyendo con tus testimonios la sabiduría y el entendimiento de los que dicen saber, de los que dicen ser sabios en este mundo. El propósito eterno de Dios se está cumpliendo y Él siempre va a recibir la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este mensaje. Expande la experiencia de la cruz, expande la experiencia del Señor a través de este mensaje. Compártelo y sé partícipe del Evangelio del Reino. Dios te bendiga, Dios te guarde.